Parecía que sería un día normal, pero Andreina, una niña que habitaba en la Amazonia, fue atrapada por un inmenso cocodrilo. Lo que pasó minutos después dejó conmocionado a medio país. Andreina era hija de André y Romina, una pareja emblemática en aquella zona, porque ambos se habían convertido en los médicos de la región. Él era graduado en la mejor universidad del país, mientras que ella curaba con hierbas de la región, arte que había aprendido de su padre, que fue un reconocido chamán. Romina desde niña se desplazaba por el bosque y las aguas del lugar. Conocía cada una de las plantas y especies de la fauna que había. En una zona de difícil acceso, allí plantó diversas hierbas medicinales de las que su tata le había enseñado. Era un lugar muy alto, donde las copas de los árboles se entrelazaban. Había mucha sombra. Llovía constantemente y eso favorecía a algunas especies, y para ella era importante, porque de esa forma se evitaba tener que acarrear agua desde el río hasta su hermoso jardín botánico. La madre de Romina había muerto cuando ella era una niña de 8 años, así que su papá la crió y la formó en todos los conocimientos ancestrales que él heredó de sus padres. Don Pedro era muy humilde, a pesar de que en la comunidad era como un rey, pues se encargaba de curarlos a todos. En aquella región las cosas eran más que tradicionales. La única escuela que había estaba muy alejada, así que para poder estudiar, los niños tenían que caminar hasta 3 horas, por lo que don Pedro decidió que la niña no estudiaría, pues le parecía demasiado expuesto que ella atravesara aquellos senderos sola, y él no se aventuraba a irla a dejar porque siempre tenía enfermos que atender. Romina no vivía contenta, pues ella anhelaba aprender a leer, ya que aseguraba que solo de esa manera podría aprender mucho más. Sin embargo, contó con la suerte de que unos misioneros llegaron de la ciudad con sus hijos para enseñarles a leer a todos los niños de la comunidad. En ese grupo llegó André. Era un niño muy inteligente, cuyo padre era médico, y él deseaba estudiar la misma carrera. Él se encargó de enseñarle a Romina a leer y a escribir. A diferencia de otros niños de la comunidad, ella aprendió con mucha facilidad y por ello los misioneros le regalaron como premio un lote de cuentos de hadas. La chica empezó a convertirse en una soñadora empedernida y eso no le gustaba a su padre porque la veía que se había hecho muchas ilusiones con princesas encantadas y magia. Cuando la misión terminó, hubo una gran comilona en la comunidad y Andrés recibió de Romina un collar étnico, el cual prometió cuidar siempre. Asimismo, el niño le dijo que regresaría algún día a buscarla y ella solo sonrió, con la dulce gracia de la inocencia de la infancia. Cuando alguien del pueblo salía a la ciudad, le llevaba libros a Romina en agradecimiento por lo bueno que era su padre con todos los enfermos. Además, la niña también conocía de hierbas y ayudaba a don Pedro a preparar los brebajes y tratamientos naturales. Una ventaja que tenía Romina sobre su padre es que pudo leer el libro que su abuelo escribió con muchos secretos de la medicina tradicional. Ella se los leía a don Pedro y juntos hacían análisis y exploraban nuevas mezclas de plantas y tras probar los resultados, la pequeña hacía las anotaciones pertinentes para no olvidar ni un solo procedimiento. Romina creció sana y fuerte y al cumplir los 15 años era toda una doctora en su aldea. Su padre le enseñó a curar heridas que eran muy frecuentes en los habitantes de la zona, debido a la presencia de cazadores irresponsables que llegaban hasta aquellas tierras en busca de especies exóticas y muchas veces terminaron lastimando a los habitantes, por lo cual don Pedro y su hija debían emplearse a fondo para salvarles la vida. Asimismo, debido a la espesura de la selva en la zona y a la presencia de animales depredadores en las aguas, era común que niños y adultos fueran víctimas de estos. Todo aquello hacía que padre e hija fueran más que útiles para los habitantes de la aldea.
Romina tenía muchos enamorados, pero en su mente permanecía vivo el recuerdo de André y su promesa de regresar. Los años fueron pasando y nunca se daba el reencuentro. Pero cuando ya tenía 25 años y estaba al borde de perder las esperanzas, la chica vio llegar un vehículo todoterreno y de él descendió un guapo hombre, vestido con su blanca gabacha y en el cuello llevaba aquel collar étnico que recibió como obsequio. Era nada más y nada menos que André. A Romina se le iba a salir el corazón cuando escuchó que preguntaba por ella. Pero su ilusión se vino al suelo cuando vio salir del vehículo a una hermosa enfermera. Él tomó a Romina en brazos y la cargó. «Volví a cumplir mi palabra y aquí estoy a tus pies», dijo André. Pero al observar que ella estaba molesta, le preguntó de inmediato si estaba casada o si su presencia le provocaba algún conflicto, pero ella guardó silencio. La enfermera comprendió que algo pasaba y se presentó. Era la hermana del doctor. Romina recuperó la calma y volvió a emocionarse por la llegada de André. El joven llevaba vacunas, vitaminas, desparasitantes y un sinnúmero de medicamentos que sabía serían útiles en la aldea. Cuando André y su hermana se instalaron, fueron agasajados por los habitantes del lugar con una fiesta al aire libre y un asado gigante, pues muchos de los niños que aprendieron a leer con él le guardaban mucho cariño y además sabían que había regresado para seguirlos ayudando. Con la ayuda de don Pedro, de Romina y de su hermana, el joven médico empezó a atender a la población y pasado 2 meses decidió que se iba a quedar porque quería hacer su vida al lado de la muchacha que curaba con hierbas. La enfermera volvió a la ciudad y se encargó de invitar a la familia del novio y a sus amigos para la boda en aquella zona, que para muchos era inhóspita. Al sitio solo llegaron los padres y los hermanos del doctor. 6 meses después de su regreso y vieron cómo él se unió en matrimonio en una ceremonia meramente autóctona presidida por el consejo de ancianos del lugar. La feliz pareja rápidamente procreó y nació Andreina. Sus padres eran felices con ella y cada uno aportaba a su crianza. Además de la medicina, la pasión de André era la pesca y en aquella zona se daba gusto. Desde que la niña tenía 2 años, la llevaba a pescar porque decía que le daba buena suerte. Siempre comían peces frescos y se convirtieron en parte importante de la dieta de aquella familia. André logró que el gobierno reconociera que su trabajo en esta zona debía ser remunerado, así que le pagaban y él vivía feliz con su labor. Andreina conoció la zona como la palma de su mano y una mañana, mientras iba al río con su padre, vio a un gatito lánguido. Parecía que no tenía fuerzas de nada. Lo recogió y lo llevó a casa. Ese día no pescaron por tratar de salvar al animalito. Llegaron a casa y le dieron leche. Le pusieron una mantita y luego estuvieron pendientes de él. Los días pasaron y el animalito se puso robusto y creció más de lo esperado. Fue en ese momento que supieron que no era un gato, sino un ocelote, conocido como Leopardus pardali o tigrillo, que es un felino de mediano tamaño, cuya naturaleza es ser solitario. Así que cuando estaba fuerte volvió a su hábitat. Andreina estaba triste, pero yendo a pescar con su padre, se fue consolando. La niña aprendió a leer muy temprano y era acuciosa. También estudiaba botánica con su abuelo y su mamá. Ella se desplazaba por toda la aldea sin ningún temor y era apreciada por todos. Sin embargo, en una ocasión que su padre tuvo que viajar a la ciudad para recoger su salario y medicinas, sucedió algo terrible. En su ausencia, hubo un brote de diarrea y don Pedro junto a Romina no daban abasto atendiendo a todos los enfermos. Así que la muchacha junto a su hija fueron al sembradío que tenía ella por hojas de tepozán, salvia y apazote, entre otras especies. Durante la noche había caído una tormenta y las aguas del río estaban muy revueltas, pero aquello no detuvo a Romina y a la niña, que estaban muy preocupadas por aquella situación.
Como las aguas estaban crecidas, decidieron cruzar en panga, pero cuando estaban a punto de llegar a la orilla, ya de regreso con las hierbas, un animal golpeó el pequeño medio de transporte y ambas cayeron al agua. Romina trató de salir a flote, pero al hacerlo empezó a gritar de desesperación, pues un cocodrilo tenía la pierna de Andreina. La niña lloraba y pedía ayuda. Romina tomó el remo y quiso enfrentarse al animal, pero este no soltaba a la criatura. No había nadie que pudiera ayudarles y ambas estaban desesperadas. La escena era dolorosa y cuando creyeron que todo estaba perdido, saltó al agua el ocelote que la niña había rescatado y la ayudó. El animal se trenzó en una fiera lucha hasta que el cocodrilo soltó a la pequeña, que salió de inmediato con su madre del agua. Al verla a salvo, el ocelote salió con su agilidad felina del agua. Estaba herido, pero sobrevivió sin problemas. Romina la llevó en brazos. Iba exhausta, pues además cargaba un bolso con las plantas. Don Pedro se dedicó a curar a la pequeña que estaba en shock y no dejaba de llorar. La lesión era profunda porque los cocodrilos muerden con una presión destructiva, pero afortunadamente el hueso estaba intacto. El susto fue tremendo y aquello sirvió para que la comunidad se organizara y exigiera la construcción de un puente. Además, quedó demostrado que los animales muchas veces son más agradecidos que los propios seres humanos, pues de no ser por el ocelote, la niña no hubiese sobrevivido.